Ave María Purísima. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sección de oraciones de Santa Faustina. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar sobre una oración que Sor Faustina escribe en el numeral 1052. 1052. El numeral 1052 es una oración, toda una oración, es decir, es un numeral en el cual Sor Faustina se dirige a Dios. Suplicando, alabando, glorificando. Son varios los numerales que contienen oraciones. Sor Faustina no se pone a hacer oraciones en el sentido, una oración oficial de la Iglesia, ¿no? Es simplemente su corazón orante que se manifiesta cuando lo escribe. Escribe rezando y rezando escribe. Sor Faustina nos comparte su modo de transformar lo que está viviendo, lo que pasa en su corazón en un diálogo con Dios que lo pone por escrito. Por lo tanto, también nos enseña a nosotros a rezar y cómo era la oración de ella. El numeral 1052, entonces, un poco más largo del que yo voy a leer, pero voy a tomar una parte de toda esa oración que es el numeral 1052, porque es muy rico para meditarlo. Reza Sor Faustina así: Señor, danos sacerdotes santos. Tú mismo consérvalos en la santidad. Oh divino y sumo sacerdote, que el poder de tu misericordia los acompañe en todas partes y los proteja de las trampas y acechanzas del demonio, que están siendo tendidas incesantemente para atrapar a las almas de los sacerdotes. Bueno, hasta ahí tomamos esta oración, ¿no? Que bueno, uno se ve implicado también, ¿no? En la oración de Sor Faustina. Pero esta oración de Sor Faustina, entonces, lo primero que nos enseña es a rezar por los sacerdotes, ¿no? La oración incesante, el corazón y el cariño que le tiene al ministerio sacerdotal, a los sacerdotes, por la importancia del sacerdocio en la Iglesia. De hecho, Sor Faustina le dice al Señor, y esto es fundamental comprenderlo, le dice: oh divino y sumo sacerdote. En primer lugar, no solamente uno ama el sacerdocio como algo fundado por Cristo, querido por Cristo, que es útil para la vida, sin los cuales no tendremos la Eucaristía, el perdón de los pecados. No es tanto lo funcional, que es verdad, porque uno recibe todo ese beneficio espiritual, sino lo ontológico, es decir, lo que es por sí mismo, el hecho de Cristo, que es sumo sacerdote. Me acuerdo una vez en una peregrinación, una persona decía: ay, si Jesús era un joven laico misionero. ¿Dónde está eso que Jesús era sacerdote? Cuestionaba, ¿no? Bueno, una persona que se decía católica, ¿no? Bueno, justo esos días había estado leyendo, yo me acuerdo, la carta a los Hebreos, creo que el capítulo 7 justamente, donde dice: tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec, ¿no? Que bueno, tiene todo un sentido este tema de Melquisedec, pero sobre todo está dirigido a Cristo en la carta a los Hebreos. Toda la carta a los Hebreos es realmente pone su centro en lo que significa el sacerdocio y Cristo como sumo sacerdote, como plenitud del sacerdocio pensado por Dios, ¿no? Entonces, el sacerdote es justamente aquel que va a transformar un puente entre la naturaleza humana y la divina, separada por el abismo del pecado, del mal, de la humanidad pecadora, y que lo va a hacer con su cuerpo clavado en la cruz. Ese es el sumo sacerdote, lo cual los otros sacerdotes lo hacen por delegación, por participación, así como el sol es la luz y el calor por antonomasia, participa su calor y su luz a aquellos que reciben de él, del sol, ¿no? Entonces, Jesucristo, de su sacerdocio, lo participa a quien él elige, a varones elegidos por él. Entonces, Cristo es sumo sacerdote. Y de allí entonces es el amor que tenemos que tener, que tenemos a Cristo como sumo sacerdote, se tiene que desprender el amor a los sacerdotes por el ministerio. Siempre saber distinguir la persona y el ministerio.
y velar porque haya sacerdotes santos, como Santa Faustina lo hace aquí en esta oración. Señor, danos sacerdotes santos. ¿Y por qué le pedimos al Señor que nos dé? Porque en primer lugar es una gracia, es un don de Dios. Uno diría, bueno, tendríamos que estar diciendo a los sacerdotes que sean santos, antes que decirle al Señor, porque también el sacerdote tiene que responder. Claro que sí. Pero cuando uno sabe que tiene que ir a la fuente del que siempre escucha, a veces no es el sacerdote, sino es Jesús. Y Jesús, escuchando nuestras oraciones y súplicas, da aquellas gracias que tal vez el sacerdote no pide o no quiere recibir, que no las busca, que no las quiere, pero las recibe porque hay alguien que la está pidiendo. Y sobre todo saber porque toda santificación proviene de Él. Todo viene de Él, ¿no? Entonces, pedirle a Jesús, santo sacerdote, consérvalos en la santidad. Yo me acuerdo, bueno, esto creo que circuló por internet, muchos de ustedes tal vez lo hayan visto, el testimonio de una religiosa que veía a una persona, iban en el colectivo, en el autobús, y veía a una persona que tenía como un rosario en la mano y que estaba rezando, ¿no? Entonces esta religiosa se acerca y se sienta al lado de esta persona y dice, ¿quiere que recemos juntos? ¿Está rezando el rosario? ¿Quiere que recemos juntos? Y le dice, no, yo no soy católica, yo soy satanista. Y si estoy rezando, empiezan a dialogar, un diálogo muy intenso que la religiosa lo va a dar, lo pueden buscar por internet, la hermana tratando de ver qué pasaba y qué podía ayudarle a esta mujer para que comprendiera el mal que estaba haciendo. Y entonces se entera ahí que ella lo que estaba rezando, le estaba rezando al enemigo de Dios, al demonio, pidiéndole dos cosas. La destrucción de los sacerdotes y de las familias. Entonces, esta religiosa, bueno, después de que hizo este video, que nos hace tomar conciencia, que como Sor Faustina escribe acá, ¿no? Las proteja de las trampas y acechanzas del demonio, que están siendo tendidas incesantemente para atrapar las almas de los sacerdotes, ¿no? San Pedro pone una imagen muy interesante en una de sus cartas donde dice, el demonio como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Si bien lo habla de todos los cristianos, también San Pedro está alertando a aquellos que tienen una responsabilidad en la comunidad, que son los pastores, que son los sacerdotes, ¿no? Y me acuerdo un obispo que nos contaba un ejemplo de una caravana de misioneros que estaban en África y iban también misionando con las camionetas y sus equipos, todo para ir haciendo toda la tarea. Y cuando paraban en un lugar, hacían la ronda de los autos y ponían muchas chapas, o sea, pedazos de metal, como haciendo un cerco grande donde ponían las carpas y hacían ellos ya descansaban o comían. Y todo un círculo grande de, digámosle así, chapa y elementos metálicos. Y bueno, al principio no sabía de qué se trataba para qué este cerco, ¿no? Y bueno, estando uno durmiendo, que empieza a escuchar, ¿no? Los golpes en las chapas, ¿no? Los golpes en ese cerco, ¿no? Y preguntando de qué se trataba, era justamente los leones, ¿no? Que estaban buscando la manera de entrar a cenar, digámosle así, ¿no? Y bueno, evidentemente así se protegían. Y esa es la imagen que ha circulado en la humanidad, por eso San Pedro pone incluso esta imagen del león rugiente, es decir, con hambre, que ronda, es decir, que está estudiando, viendo la manera, buscando a quién devorar, ¿no? Entonces, también esta es la acción del enemigo de Dios, ¿no? Y particularmente aquello que más le interesa. Como decíamos, el sacerdocio, destruir el sacerdocio y destruir la familia, ¿no? El amor matrimonial, la fidelidad, la abnegación y la entrega uno por el otro. Todos estos dos sacramentos fundamentales, el del orden sagrado, con el cual establece el sacerdocio en la iglesia, sea en plenitud con el episcopado o participado como en el sacerdocio, y también en la vida familiar, destruyendo el sacramento del matrimonio, el compromiso matrimonial, ¿no? Entonces,
cómo hay que rezar por estas dos realidades, ¿no? Yo le extiendo a la familia, dado este testimonio, pero Santa Faustina aquí se concentra en un pedido particular, ¿no? Los sacerdotes. Obtengámosle aquella gracia que la necesitan y a veces no quieren, ¿no? ¿Cuántos colegas? Yo mismo. ¿Cuántas cosas tengo que saber que Dios me puede estar pidiendo y yo debería estar escuchando? Entonces, ¿cuánto vale la oración de la familia? ¿Cuánto vale la oración de la comunidad? Con una intensidad tal, porque Jesús se ve, entre comillas, presionado por la oración de ustedes, a dar tales gracias que yo no las pido, las estoy rechazando, pero me las presiona de tal manera por quedar bien con ustedes, Jesús. Y entonces termino yo aceptando, ¿no? Y así, eso no hay que bajar nunca los brazos, ¿no? Estamos en una situación de crisis sacerdotal, ¿no? Hay muchos santos sacerdotes, gracias a Dios, pero bueno, muchas veces uno quiere que sean más fieles a la verdad, más fieles a la sacralidad de la Santa Misa, tal como está en el misal, y no andar haciendo tonteras para entretener a los demás, que no somos payasos, que en el seminario no hemos estudiado para ser payasos, y que en el confesionario lo que tenemos que decir es la moral de siempre de la Iglesia, para saber ubicar a los fieles en el camino que agrada a Dios, y no en el que para sacar contento, decirle lo que quieren escuchar, sino lo que le ayude a su bien eterno, a su salvación eterna. Y también en la predicación, el sacerdote debe decir la verdad de Cristo, la verdad de la fe, y no aquello para quedar bien con los demás, que está todo bien, normal, no hay pecado, no hay necesidad de convertirnos. Bueno, a ver, tampoco es para decir las cosas malas que duelan y que hagan sufrir, ¿no? Todo lo contrario. El buen pastor es buen pastor, es decir, ama a la oveja y la lleva al redil. Son las dos cosas, decir la verdad con caridad. Saber guiar al pueblo hacia la verdad, ¿no? Entonces, el sacerdote está para esto, el sacerdote está para ser maestro de oración y maestro de adoración. Entonces, enseñarnos a adorar a Jesús presente en la Eucaristía, enseñarnos a rezar en el silencio, a tener comunión con Dios, y que no es tan importante. El sacerdocio tiene que aprender de Cristo que es un puente, pontífice, que es un puente, el puente es pisado. Y es un instrumento para llegar a la divinidad, no a uno, no a la persona del sacerdote, sino a aquel que uno viene a representar, que a conocer a Cristo, amarlo a Cristo, ¿no? Y esto tenemos que pedirlo. Nosotros, en primer lugar, como Sor Faustina, saber bien lo que significa el sacerdocio y querer eso para los sacerdotes. Entonces, ¿cómo hay que invitarlo a los sacerdotes? Con un buen libro, con una buena palabra, ayudándolo incluso a que puedan hacer retiro espiritual, porque el sacerdocio no está en la cantidad de cosas que se hace, sino en el amor de Cristo que lo lleva a entregarse, a donarse en lo que hace. Entonces, en la identificación con Jesucristo. Y puede ser mucho más un sacerdote cuadraplégico, que no se mueve, pero ha ofrendado su vida, su victimación allí, cuadraplégico, a unirse a Cristo en la cruz, con su oración y una palabra que diga, una ofrenda que hace interior, hace mucho más bien que cualquier sacerdote haciendo muchas cosas que no lo haga así, que no lo una a Cristo, que lo haga por sí mismo, que lo haga para ser alabado, para ser prestigioso, para tener rating. Entonces, ¿cómo hay que rezar por los sacerdotes? Como Sor Faustina no solamente queda en rezar, acá está rezando. Como conocemos de la vida de Sor Faustina, ella se ofrece al Señor por los sacerdotes y le pide muchas veces que le dé a ella los sufrimientos que sean con tal de que el sacerdote reciba la gracia de perseverar en la gracia, de no caer en el pecado. Entonces, ese es el amor al sacerdote, no la crítica, no el juicio, no la calumnia, que para eso tenemos los medios de comunicación, que hacemos muy mal muchas veces en creer. Entonces nos dejamos llevar más bien en nuestra fe por lo que dicen los medios de comunicación, que no aman a Cristo, no lo conocen y que odian a la Iglesia, y de repente le creemos todo lo que dicen sobre la Iglesia y hasta dejamos que nos guíen en aquello que debemos pensar sobre la Iglesia, sobre los sacerdotes. Entonces, qué paradoja. Dentro de poco empezarán a hablar mal de la Iglesia, del Papa y de todos los que ahora se llenan la boca hablando bien para obtener rating. Y lo peor es que nosotros les creamos. ¿Qué clase de católicos? ¿Qué clase de hijos de Dios? ¿No? Entonces, nuestro lugar es aquí, con Sor Faustina, rezarle al Señor por los sacerdotes, ¿no?
Que el poder de tu misericordia los acompañe en todas partes. Nosotros, devotos de la Divina Misericordia, deberíamos también ayudar a que conozcan la Divina Misericordia, ¿no? Con nuestro ejemplo, en primer lugar, ¿no? Qué triste ver tantos devotos católicos de la Divina Misericordia no hablar de misericordia y después tener palabras tan ácidas y ser capaces de destruir y dividir comunidades, lugares, familias de una manera tan ácida, ¿no? Y escandalosa, ¿no? Pero a veces en nombre de la misericordia, ¿no? Entonces, en primer testimonio ante el Señor y ante los demás, en nuestro amor a la misericordia de Dios, y después ayudar a los sacerdotes a conocer el diario de Santa Faustina, que ha ayudado a muchos sacerdotes también, ¿no? Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance. Hay muchos libros preciosos, hay muchas cosas que un sacerdote puede ver. Nuestro amor al sacerdocio también está cuando uno dice, no, Padre, la confesión es yo le digo mis pecados y usted me absolve con un buen consejo. Y ya está, no ponerme a tomar mate, charlar de la vida, hablar de los demás. Padre, hablemos en otro momento, con gusto, cuando quiera, pero ahora la confesión es la confesión. Entonces, saber valorar aquello que se hace, que los sacerdotes tienen, que es las manos consagradas, ¿no? Cuando uno le besa las manos a los sacerdotes recién ordenados, le está diciendo, no es a vos, sino a aquellos que las manos tienen la facultad ahora de hacer, una potestad sagrada recibida de los cielos. Entonces, saber distinguir entre la persona y la potestad sagrada que han recibido. Entonces, cuando uno sabe distinguir eso y hacerle recalcar eso al sacerdote, le hace un gran servicio. Pero bueno, el primer y gran servicio acá que Sor Faustina nos pide es la oración por los sacerdotes, ¿no? Y de esto depende el futuro de nuestra fe, de la propia y de la familia. A veces nos quejamos de los hijos, los nietos y las próximas generaciones. Bueno, dependerá muchas veces del tipo de oración que nosotros tengamos hoy por los sacerdotes. Queridos hermanos, es una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les recuerdo darle me gusta a este video si les gusta lo que hacemos para difundir la Divina Misericordia, sumarse a los grupos de WhatsApp y Telegram de Habla el Mundo para recibir el material que diario y gratuitamente enviamos para crecer en la Divina Misericordia. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado, es decir, de hueso, de Santa Faustina. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus hogares, familia, apostolado y trabajo, y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús,